se usan en los diferentes esquemas y las tasas de respuesta que vamos a tener. Si se fijan, son muy similares, 80%, de las más bajitas son de 60%, 70%, más o menos todos andan igual. Y si se fijan también acá, sobre vidas libres de enfermedad, tampoco es que una sea mucho mejor que otra. Los tratamientos post-remisión básicamente son lo mismo. Aquí se agregan algunos orales como es la mercaptopurina. En los niños, esta no se las mencioné, en los niños esta que está aquí, la L-asparaginasa, forma parte vital del tratamiento, tanto en la inducción como en la consolidación como en el mantenimiento, la L-asparaginasa. ¿Dudas? Ok. Vean, el trasplante de médula ósea en adultos, ok, la indicación que les voy a dar ahorita es en adultos es primera remisión completa. O sea, yo diagnostico a alguien con leucemia linfoblástica aguda y lo ideal es llevarlo a trasplante de médula ósea. Porque vean la sobrevida libre de enfermedad a 5 años, se incrementa un 50% comparado contra un 30%, quizá 40% cuando mucho, de un esquema de quimioterapia intensiva. Entonces es mejor siempre tratar de trasplantarlo si es que tienen un donador. Ya habíamos hablado del inconveniente de que no siempre encontramos un donador. Entonces, adultos, solamente los adultos, la indicación es esa. O sea, primera remisión completa después de que los trato y están remitidos, entonces los llevo a trasplante. Algo también importante con el trasplante de médula ósea en patología neoplásica que no la habíamos mencionado, es que tiene que estar remitido. O sea, tengo que tener, o más bien no tengo que tener evidencia de la enfermedad para poder realizar un trasplante de médula ósea. Muchas personas, obviamente cuando son diagnosticadas, luego se ponen a buscar en internet y demás y descubren el trasplante y piensan, obviamente hablan muy bien del trasplante porque se obtienen buenos resultados, que puede ser en lugar de la quimio, pero no. No puedo yo trasplantar un paciente que no me respondió a quimioterapia. Para poderlo trasplantar es requisito indispensable que esté en remisión completa, si no, no es candidato a trasplante. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok. Esta leucemia tiende a recaer mucho. Ve ahí que la sobrevida baja tanto. Entonces, si los primeros esquemas son intensos ya de por sí, los esquemas que se usan como segundas líneas o para leucemias resistentes o para leucemias en recaída son todavía más tóxicos. Tienen más comorbilidad asociada y las tasas de respuesta son menores. Siempre una leucemia que yo trato ya en recaída le va a ir mucho peor que a la leucemia que yo estoy tratando desde un inicio o de manera inicial, porque estoy viendo que en ese momento que si ya tiene una recaída o fue refractaria, ya generó resistencia a algunos de los fármacos que yo administré. Ya mutó, ya cambió la biología de la célula que originó la leucemia. Esos son algunos de los regímenes que se usan como en leucemias en recaída. Pero les digo, siempre es peor pronóstico cuando se trata de una leucemia ya recaída. ¿Dudas? ¿No? Ahora,
Puntos importantes en el manejo o el tratamiento de soporte de un paciente con leucemia linfoblástica. Punto muy importante es la hiperhidratación. Ya habíamos hablado de que la tasa replicativa de la leucemia es muy alta, ¿ok? Muy alta. Esto hace que también la destrucción de las células, una vez que iniciamos tratamiento, se dé de manera pues muy elevada. Entonces, se puede provocar un síndrome que se llama síndrome de lisis tumoral, que se da por la liberación de los productos del metabolismo o de los productos de la destrucción celular, que van a ir a dañar el riñón como principal punto. Entonces, uno de los factores que me ayudan a prevenir este síndrome de lisis tumoral es que el riñón pues, esté orinando. Y eso lo consigo pues dándole muchos líquidos. Entonces, en cuanto llegue el paciente con la cantidad de leucos que tenga, hay que iniciar soluciones y que él esté tomando mucha agua. Hay que administrar el opurinol para lo mismo, para evitar la destrucción de linfocitos o de células leucémicas, lleva a la generación o a la producción de grandes cantidades de ácido úrico, que también se acumula en los riñones y provoca la falla renal. Entonces, damos el allopurinol para prevenir el síndrome de lisis tumoral. Entonces, estos dos primeros puntos son con esa finalidad, prevenir esta complicación, síndrome de lisis tumoral. Ahora, soporte transfusional. Obviamente hay que administrarlo, son pacientes que ya vimos que van a tener pancitopenia y generalmente aquí se recomienda transfundir por debajo de 8 gramos de hemoglobina porque sabemos que va a seguir bajando. Ok, si un paciente tiene 8 gramos de hemoglobina, no voy a esperar yo que suba de forma sola si no le he dado tratamiento y sé que tiene leucemia. La hemoglobina va a seguir bajando, no va a mejorar. Y la otra es que tenga manifestaciones clínicas, o sea, datos de síndrome anémico descompensado. Plaquetas menos de 10,000. ¿Recuerdan ustedes las indicaciones para transfundir a los pacientes con anemia plástica? Pues aquí cabe lo mismo. Todo paciente que tenga menos de 10,000 plaquetas se transfunden o pacientes que tengan menos de 20,000 plaquetas que tengan fiebre o hemorragia. Aquí también es frecuente que tengan infecciones porque tienen asociada neutropenia. Entonces hay que dar un manejo intensivo a las infecciones con antibióticos de amplio espectro, manejo intravenoso y en ciertos casos, o casi siempre hay que administrar filgastrim o el factor estimulante de colonias de granulocitos para tratar de incrementar la producción de los neutrófilos y pues disminuir la gravedad de las infecciones. Esto de las profilaxis para las infecciones se administra porque los pacientes, al nosotros darles quimioterapia, ya les había dicho yo, van a provocar también las quimioterapias pancitopenia. Entonces, para prevenir las infecciones, pues podemos dar trimethoprim, fluconazol, aciclovir, para que no tengan estas infecciones que pueden ser pues también potencialmente mortales. Todo este manejo de soporte es vital para que el paciente le soporte las quimioterapias y el tratamiento que le van a dar. Si nosotros nada más le damos quimioterapia y nos olvidamos de todo esto, pues tengan ustedes por seguro que el paciente se va a morir. Entonces, el tratamiento de soporte es igual de importante que el tratamiento de la quimioterapia. ¿Dudas? Ok. Vamos a ver, bueno, eso fue en general de la leucemia linfoblástica aguda, enfocándonos mucho más en los adultos. Vamos a ver algunas peculiaridades con los niños, porque ya les había mencionado yo que es el cáncer infantil más frecuente. Vean, esto es lo que les mencionaba en cuanto a la historia. Antes de 1947, vean la esperanza de vida, 2 meses de diagnóstico.
Farber, que es un grupo ahí de Estados Unidos, en 1947 logran la primera remisión completa con esteroide. En 1950 ya le empiezan a agregar otros medicamentos y no solamente los esteroides, y pues empezaban a prolongar las remisiones completas, ya no duraban unos meses, ya duraban más, y es así como se fue usando o estableciendo la poliquimioterapia para el tratamiento de linfoblástica. Entonces, es el cáncer más agresivo que hay. Se puede tratar, obviamente, pero si lo dejamos a libre evolución, si se fijan, pues el pronóstico no es bueno. Esto ya lo había mencionado antes, pero vean, mi pico de incidencia en la infancia. ¿Sí? De entre los 2 a los 10 años es cuando yo voy a tener buen pronóstico. En menores de 2 años el pronóstico es malo, así como en mayores de 10. ¿Dudas? Ok. Ahora, dentro de la clasificación por inmunofenotipo, ¿se acuerdan que yo les había dicho esto ya? La común es la forma más frecuente de leucemia linfoblástica aguda en los niños. Vean, son el 60% de todas las linfoblásticas. Y de ahí pues pueden estar las Pro-B o las Pre-B y las B maduras, que esta recuerden que es la del Burkitt. Afortunadamente les digo, las T no son muy frecuentes porque tienen peor pronóstico. En cuanto a las anomalías cromosómicas, otra vez nos vamos. Generalmente las anomalías cromosómicas de buen pronóstico son las que expresan los niños, que una de ellas, por ejemplo, sería que es la translocación 1221, y se expresa sobre todo en la B común, que es la que expresan los niños. En cambio, algunas otras alteraciones de mal pronóstico, por ejemplo, aquí está la translocación 922, que es el famoso cromosoma de Filadelfia, es malo y pues la suelen expresar los adultos. Y entonces aquí vean cómo es que ha cambiado la supervivencia de la leucemia linfoblástica en los niños. Vean, antes de los 50, cuando usaban un solo agente, que generalmente era un esteroide, vean, no vivían ni un año. Cuando empiezan a usar varios agentes, pues ya se prolongaba un poquito más la sobrevida. Se empieza a dar profilaxis contra el sistema nervioso central en 1970, pues ya más. Y la quimioterapia intensiva, que es la base de los regímenes actuales, empezaron más o menos alrededor de los años 80 y pues ya tenemos una mejor esperanza de vida. Vean también, a medida que va mejorando la quimioterapia, va incrementándose la esperanza de vida y la sobrevida libre de enfermedad. Vean, por ejemplo, la cantidad de pacientes que vivían en los años 60, 8%, 9% comparado con el 85% que hay actualmente o más. Entonces, sí ha ido mejorando mucho el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Vean, más del 95% actualmente alcanzan remisión completa y un 80% de los pacientes se encuentran libres de enfermedad a largo plazo. Hagan de cuenta que el cáncer, como yo no puedo hablar de curación, sino hasta después de 10 años de que di la última quimioterapia, ¿cómo es que valoramos las respuestas de los regímenes de tratamiento? Uno de los marcadores son la sobrevida global. O sea, cuántos años tiene de vida el paciente desde que nosotros diagnosticamos el cáncer. El otro marcador es la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida libre de evento. ¿Cuánto tiempo dura el paciente sin recaer desde que yo doy el régimen de quimioterapia? Entonces, con esos dos puntos es que yo valoro que también responde el tratamiento, sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Entonces, el 80% de los pacientes pediátricos que son tratados con poliquimioterapia se encuentran
prácticamente curados. ¿Por qué se ha visto que ha mejorado? Obviamente, los regímenes terapéuticos han mejorado y la quimioterapia que se aplica ha mejorado y los medicamentos han mejorado, pero también ha mejorado todo el tratamiento de soporte que se le da al paciente. El soporte transfusional, el uso de los antibióticos, ya tenemos mejores antibióticos, el que está en un medio hospitalario. El hecho de que se identificó que el sistema nervioso central era un sitio santuario, o sea que no llegaba la quimioterapia y que solamente podía administrar dos tipos de medicamentos para que la atravesara, es el metrotexate y la citarabina. Incluso ya tenemos terapias o inmunoterapias que tienen blancos moleculares. Entonces, todo este desarrollo de medicamentos ha llevado a mejorar mucho el pronóstico de sobrevida de los pacientes. La curación oncológica 10 años después de la última quimio. Cuando eso pasa, le dices al paciente, ya se curó. Si no, remisión completa. Por eso les menciono, yo no puedo valorar la respuesta de un régimen de terapéutico con la curación, porque tardaría 10 años en ver si responden o no responden. Entonces, tengo otros marcadores para valorarlos de manera más temprana, que son esos dos, sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad o de eventos. ¿Dudas? ¿No? Ok. Otro punto importante también es que no a todos los pacientes los tratamos igual, a pesar de que tengan leucemia linfoblástica. Nos adaptamos al riesgo. Hay una clasificación de riesgo para las leucemias y en base a ese riesgo nosotros elegimos la quimioterapia que le administramos a los pacientes. Porque por un paciente que tiene bajo riesgo, bueno, y el riesgo es bajo riesgo de recaída, darle una quimioterapia muy intensa y muy tóxica es someterlo a un riesgo de mortalidad que no necesita. En cambio, un paciente que tiene alto riesgo de recaída, pues ese sí es un paciente candidato a regímenes más intensos. Entonces, todavía dentro de los mismos pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda, de ahí todavía nosotros seleccionamos cuáles grupos son mejores para un determinado esquema. Ahora, en leucemia linfoblástica no se habla de riesgo bajo, no existe. Existe algo que se llama riesgo estándar y riesgo alto o muy alto. El riesgo estándar es un fenotipo de precursor B, la edad de 1 a 9 años, que tenga cuenta de leucocitos menor de 50 y que tenga alteraciones citogenéticas de buen pronóstico. Ese es un riesgo estándar. En cambio, un riesgo alto es que sea T, que sea de precursor B, pero que no cumpla criterios de riesgo estándar. Y la de muy alto es aquel paciente que tiene falla para alcanzar remisión completa. ¿Se acuerdan que les dije que dentro de los marcadores pronósticos, si a las 4 semanas no alcanzaban remisión completa de 0 a malo? Pues eso lo manda directamente a riesgo muy alto. Y en base a eso es que se van modificando o no los esquemas de quimioterapia. ¿Dudas? Bueno, los riesgos altos, intermedios. Cada uno de los grupos de trabajo, pongámoslo así, generan sus propios riesgos en base a la población que ven. En Estados Unidos, esos grupos de trabajo son determinados básicamente o casi siempre por el hospital. O sea, tenemos el grupo de trabajo de San Just, de BFM, de
del MD Anderson, o sea, son centros oncológicos que están o se encargan del tratamiento del cáncer. Ellos, en Estados Unidos, generan su propia experiencia, o sea, hacen sus propias epidemiologías, sus propios registros y en base a eso y diferentes investigaciones, ellos determinan sus propios grupos de riesgo. Suele suceder o pasa muy seguido que en los diferentes centros se comparten los mismos factores de riesgo o las mismas variantes, pues porque es un factor de riesgo. Pero hay veces que pueden diferir un poco. Entonces, esto es lo que pasa en leucemia linfoblástica aguda y en la mayoría de los cánceres. Todavía con leucemia linfoblástica aguda no está tan unificado como en los tumores sólidos, a veces en cuanto a los factores de riesgo para establecer riesgos citogenéticos. Bueno, ¿qué más? Desafortunadamente, otra vez caemos lo mismo, aquí en México no hay una experiencia local que genere ese tipo de información, entonces pues nos tenemos que basar en Estados Unidos o en Europa. Igual a los niños, las mismas fases, inducción a la remisión, la consolidación y el mantenimiento. Toda leucemia linfoblástica aguda debe de tener algún tipo de manejo profiláctico hacia el sistema nervioso central porque es un riesgo que pueda provocarse una infiltración. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Seguros? Ya veremos en el examen. Bueno, la remisión, les he hablado yo de la remisión completa, en que no les he dicho cómo la catalogamos nosotros. El criterio es que yo tenga menos de 5% de blastos en el aspirado de médula ósea y que tenga prácticamente una biometría normal. Entonces, para yo determinar que el paciente está remitido, tengo que hacerle un aspirado y una biometría por lo menos. Y ya veo si cumple esos criterios, entonces digo, bueno, pues usted está en remisión completa. ¿Qué más? Les digo, en los niños es vital la L-asparaginasa. Todos los regímenes, aparte de los medicamentos que ya vimos, tienen L-asparaginasa. Igual, siempre hay que hacer una punción lumbar diagnóstica para ver si no hay infiltración al sistema nervioso central. Y casi todos los esquemas para leucemia linfoblástica traen aplicación de quimioterapia intratecal. O sea, nosotros ponemos medicamento en el espacio subdural de quimioterapia. Obviamente son dosis bajitas, pero sí aplicamos quimioterapia. ¿Qué más? Otro tipo de tratamiento para terapia sistema nervioso central es radiación. O le doy quimioterapia a dosis altas con metrotexate y citarabina o lo mando radiar. Esas son las opciones de tratamiento que se tienen para infiltración al sistema nervioso central. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora dijo que era con metotrexate y citarabina porque eso sí atraviesan barrera hematocefálica, ¿no? Ajá, Ok, son los únicos dos, ¿verdad? son los únicos dos. Doctora, otra duda, o sea, ¿solo se elige la radioterapia cuando la quimio no responde o cómo era? No, no solo cuando la quimio no responde. A eso sí casi depende del centro donde se trata. O sea, en el hospital donde se está tratando, lo que suelen hacer para tratarlo. Mandar a radioterapia o darle quimioterapia. Cuando hay infiltración testicular, esa sí es radioterapia. Ahí sí se manda la radiación.
Y en niños, el trasplante no se hace excepto que tenga un muy alto riesgo. O sea, que tenga alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Esos son los pacientes que se trasplantan en primera remisión completa. El resto de los niños no se trasplantan porque responden bastante bien solo con quimioterapia. Y los que sí se van a trasplantar es un niño que ya recayó. O sea, alcanzó remisión completa y luego volvió a presentar otra recaída. Logramos que vuelva otra vez a entrar en remisión. Ese es el niño que sí podría yo mandar a trasplante también. Pero de forma habitual, los de riesgo estándar, que es la gran mayoría, afortunadamente, no necesitan trasplante. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros con la leucemia linfoblástica aguda? Bueno, obviamente vimos generalidades, ¿no? Si se ponen a leer, seguramente van a encontrar muchas cosas más, porque hay muchas cosas más. Bueno, entonces, eso será todo lo que veremos por hoy. Mañana acuérdense que es su sesión de preguntas, si tienen dudas de los temas del parcial. Nada más déjenles, paso listo.